Muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarle en este domingo, que es ya 12 de julio del 2020. Y bueno, gracias a Dios que estamos vivos. Y le agradezco a usted, a cada uno de ustedes, que se tome el tiempo para entrar a este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, para que podamos unirnos en la reflexión de la palabra de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela y yo agradezco a Dios que me dé esta oportunidad de poder llevar palabra a quienes desean y quieren escucharla para que podamos tomar decisiones que afecten no solo a nuestra vida, sino al mundo en el que estamos viviendo. También quiero recordarle que tengo el ministerio a través del WhatsApp, donde todos los días, en una reflexión de cuando mucho 10 minutos, le permito a usted reflexionar también en la palabra de Dios. Si le interesa ser parte de este grupo de WhatsApp que se llama también Dios habla hoy, solo le pido que me envíe un mensaje al número 33 16 05 24 33. 33 16 05 24 33. Yo le añado al grupo, usted escucha el mensaje todos los días y puede reflexionar a lo largo del día en lo que Dios nos habla hoy. Y mire, precisamente, estamos viviendo un tiempo que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a vivir. Han estado cambiando nuestros hábitos, nos hemos encerrado en nuestras casas, ha cambiado nuestra forma de trabajar, algunos han perdido sus empleos, algunos han tenido que cerrar sus negocios, aunque sea temporalmente. Hemos dejado de reunirnos los creyentes como iglesia, hemos dejado de reunirnos las familias, nos hemos alejado de los seres amados, hemos evitado el abrazo, el beso, un sinfín de cosas, todo esperando que podamos lograr que esta pandemia se aleje, se vaya o termine. Sin embargo, ya pasaron bastantes meses y quizás lo más frustrante, lo más desesperante, es que parece que esto no tiene final. Yo no sé qué es lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas, pero hay algo de lo que he estado totalmente convencido desde el principio. Dios nos está llamando, a usted y a mí. Nos ha detenido porque Él quiere que observemos cómo ha estado el mundo. Y tal vez nos podamos quejar y frustrar de lo que ha pasado desde el mes de marzo en nuestro país, en el mundo, desde principios de año. Pero ¿qué podrá decirnos Dios de lo que está pasando en su creación, en su mundo, en los seres que creó a su imagen siglos antes de esta pandemia? ¿Qué está pasando con la moralidad? ¿Qué está pasando con la bondad? ¿Qué está pasando con la fraternidad, con la santidad? Yo creo que es el principal en tener muchos temas de qué hablarnos y nos ha detenido en nuestro estilo de vida para que reflexionemos. Él quiere hacer algo en este mundo, porque déjeme decirle que también hay otra cosa de la que estoy totalmente convencido. Jesucristo va a volver pronto. Se acerca el tiempo de su venida. Y entonces las oportunidades que nos está dando van a terminar. Esta es una gran oportunidad. Así que yo quisiera recordarle algo que debe ser de utilidad para lo que viene en el futuro, porque precisamente lo que quiero hablarle en este domingo es de los desafíos que nos presenta el futuro, los grandes desafíos que nos depara nuestro futuro cercano. Pero para ello déjeme leerle primero en la profecía de Jeremías en el capítulo 1, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 10. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te vi por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mire, esto que Dios le dice a Jeremías es algo que se cumple en usted y en mí. Desde que nacimos en este mundo, es más, desde antes de que naciéramos, desde que comenzamos a gestarnos en el vientre de nuestra mamá, Dios nos conocía y nos ha
permitido existir con propósito en este mundo. Y mire, no puedo definir el propósito de cada uno de nosotros, pero hay algo que sí está claro entre los propósitos que Dios tiene para usted y para mí. Tiene propósitos de bien. Y nos quiere en este mundo para que disfrutemos de las cosas que hizo para nosotros, pero también para que ayudemos al cumplimiento de sus propósitos para el mundo entero. Así que esta pandemia, esta contingencia, es una de las cosas que Dios está utilizando para que usted y yo recordemos que tenemos un propósito, una misión particular en este mundo. Por eso los grandes desafíos que nos presenta el futuro a usted y a mí es lo que vamos a hacer con nuestra vida. No podemos cambiar gobiernos, no podemos cambiar a los líderes, no podemos hacer mucho por las masas, pero sí podemos convertirnos en un instrumento de cambio, en un elemento que empiece a provocar un cambio que vaya llegando cada vez a más y más personas, pero también a más y más campo de acción. Así como una piedra que es arrojada en un lago y que comienza a hacer ondas que van llegando cada vez más lejos, nuestras decisiones, nuestras acciones pueden provocar cambios que van de pequeños a cada vez más grandes, que van de tocar vidas muy cercanas hasta tocar vidas muy lejanas. Esos son precisamente los grandes desafíos que nos depara el futuro. Permítame orar para hablarle en 3 puntos acerca de este asunto. Padre, tú eres Dios, nosotros cada uno creación tuya. Y yo no sé si todos hemos creído que estamos en este mundo con propósito. No sé si nos hemos convencido de que tienes algo que esperas que nosotros hagamos contigo para que se cumplan esos propósitos. Hoy toca nuestro corazón. Háblanos con certeza, con potencia, con veracidad, para que nuestros corazones se inclinen a ti y que al final tomemos la determinación de aceptar nuestra razón de ser y la vivamos junto a ti. Te lo ruego, Señor. Y tú conoces la condición de cada uno, lo que estamos viviendo ahorita, si es enfermedad, si es carencia económica, si es problemas en la familia, no sé cuál sea, tú lo conoces y aún así quieres que escuchemos y respondamos. Háblanos por favor en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera pedirle por favor que considere estos desafíos enormes que tenemos hacia el futuro. El primer desafío para todos nosotros son cambios personales. Todos tendremos que enfrentar cambios personales. De hecho, ya estamos realizando cambios personales, pero habrá algunos que serán realmente grandísimos. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, porque cuando Dios nos ha dado su voluntad, cuando Dios nos permite aceptar que hay algo para lo que estamos existiendo, cuando nos encarga un mandamiento, cuando nos encarga una misión, cuando nos da un ministerio, lo primero que espera de nosotros es que hagamos ajustes en nuestras vidas para poder cumplir con esos propósitos. Esos son los cambios personales de los que estoy hablando. Tal vez usted en este punto ya pudiera hacer una pequeña lista de los cambios personales que ya ha realizado para evitar el contagio o para poder cumplir con las instrucciones que nos da el gobierno. Cambios personales en la forma de asearnos, en la forma de mantener limpia nuestra casa, en la forma de salir a la calle. Son cambios que ya estamos haciendo. No sé cuántos de esos cambios van a permanecer, pero habrá cambios mucho más drásticos. Porque déjeme decirle algo. Nosotros no podemos continuar nuestra vida como de costumbre o quedarnos en el punto donde estamos y al mismo tiempo caminar con Dios. No es posible. Seguir a Dios, caminar en sus propósitos, ser un instrumento en sus manos, demanda ajustes en nuestras vidas. La pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a hacer ajustes? Porque los ajustes que Dios espera, porque vamos a ser instrumentos en sus manos, porque vamos a entrar en el sendero de su voluntad, no son pequeños, son ajustes enormes en nuestras vidas. Ahora usted puede ver en la Biblia y puede analizar la vida de cada persona. Por ejemplo, Jeremías, del que leí hace un momento.
Él tuvo que hacer grandes ajustes para convertirse en el profeta que Dios iba a usar. Por ejemplo, Noé, seguramente ha leído en la Biblia acerca de Noé. Noé no podía continuar con su vida cotidiana como la estaba viviendo y al mismo tiempo construir el arca. Tuvo que hacer grandes ajustes junto con su familia para cumplir los propósitos de Dios. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, por ejemplo, él no podía quedarse en Harán, de donde él vivía, y ser al mismo tiempo un padre de una gran nación en la tierra de Canaán. Tuvo que hacer grandes ajustes para dejarlo todo y caminar hacia donde Dios lo iba a utilizar. También tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés no podía quedarse a pastorear las ovejas de su suegro Jetro allá en el desierto y al mismo tiempo venir y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tuvo que hacer grandes ajustes, incluso primeramente aquí desde su mente sobre quién era él y quién era Dios, para después convertirse en el instrumento de Dios. Tenemos también el caso de los discípulos de Jesús, Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Ellos no podían continuar siendo pescadores en la empresa de sus familias y seguir al Señor para convertirse en pescadores de hombres. Tuvieron que hacer grandes ajustes. Mateo no podía seguir sentado en la mesa de los tributos y convertirse en uno de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Incluso el apóstol Pablo, él incluso no podía seguir siendo un fariseo y un perseguidor de la iglesia y al mismo tiempo convertirse en el misionero que Dios estaba constituyendo hacia las naciones. Todos ellos, hombres y mujeres, Esther no podía conformarse con seguir siendo la reina sentada en el trono a un lado del rey y al mismo tiempo convertirse en la salvadora de su nación. Ella tuvo que hacer ajustes, tuvo que arriesgar su vida para cumplir los propósitos de Dios. Hoy en día tenemos que aceptar que esta pandemia nos está sacudiendo y que nos está confrontando con el estilo de vida que hemos llevado, para que podamos tomar decisiones, grandes decisiones sobre cambios personales. Los cambios es lo primero que tendremos que enfrentar. Si usted ya comenzó a hacer cambios, tiene que ser consciente de ellos. Quizás hemos sido hasta hoy muy materialistas. Quizá hemos estado metidos en el trabajo, tratando de estar ganando y ganando dinero. ¿Y qué ha hecho Dios a través de esta situación? Nos ha hecho quedarnos en casa. Tal vez tengamos que hacer esos cambios, dejar de ser tan materialistas y ser personas que están más dedicadas también a las cuestiones espirituales, emocionales y familiares. Tal vez esa es otra situación. La atención en la familia, la relación con la gente cercana, con nuestros hijos, nuestra esposa. Tal vez hemos hecho cambios porque ahora estamos pasando más tiempo con ellos, dialogamos con ellos, disfrutamos con ellos. Tal vez esos cambios son los que tenemos que tomar ya en nuestra vida. Tal vez sea nuestra relación con Dios. Seguramente las necesidades que hemos enfrentado con lo que vivimos nos han hecho orar más, incluso tal vez reclamar más, pero finalmente tener más tiempo con Dios. ¿Serán esos cambios los que Dios está esperando que hagamos? Y en nuestro carácter está siendo presionado. Dios quiere que cambiemos en nuestro carácter, que cambiemos en nuestras actitudes, tal vez en nuestra integridad. Tal vez hemos sido deshonestos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hecho meditar sobre cómo somos, esperando que tomemos ya cambios definitivos que nos hagan mejores personas? ¿Cuántos nunca se lavaban las manos? Ahora tenemos que lavarnos las manos a cada rato. ¿Cuántos nunca estábamos acostumbrados a usar el tapabocas? Ahora tenemos que comenzar a usarlo. ¿Sabe qué es esto? Disciplinas. Disciplinas que no hemos vivido y que ahora forzosamente tendremos que adoptar. Estas situaciones son el primer gran desafío que nos depara el futuro. Cambios personales. Ahora, ¿qué tan dispuesto está usted a cambiar? Muchas veces en la vida seguramente hemos decidido cambiar, pero hemos vuelto a lo mismo. Todo este tiempo de encierro, de reflexión, de meditación, todas estas consecuencias que estamos viendo, están impulsándonos a que finalmente hagamos cambios personales definitivos. Pero no olvide que todo esto es para cumplir propósitos de Dios. Usted y yo, sin importar la condición de vida que tenga, sin importar su pasado,
sin importar sus sueños incluso. Usted está en esta tierra para cumplir propósitos de Dios. Esta pandemia es un instrumento para que usted y yo nos capacitemos y nos preparemos para finalmente ser esos instrumentos que cumplan los propósitos de Dios. Así que piense por favor, ¿qué cambios ya está decidiendo hacer? ¿Qué cambios está dispuesto o está usted dispuesta a hacer en su vida? Cambios muy personales. Hágalos ya. Reflexiónelos, enlístelos y cúmplalos. El primer gran desafío que nos depara el futuro es, ¿qué tanto vamos a cambiar? Finalmente nos convertiremos en mejores personas, mejores ciudadanos de este mundo, mejores esposos y esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores profesionistas, mejores empleados, mejores miembros del hogar. Esos cambios tenemos que aceptarlos y que ese desafío enorme le dé razón de ser a todo lo que hemos vivido en este 2020. Una segunda de las cosas que enfrentamos como gran desafío para el futuro que viene son decisiones radicales. Porque mire, Dios no obró en las personas que mencioné hace un momento, hace rato, en ellos y por medio de ellos, hasta que hicieron grandes cambios, hasta que tomaron esa decisión. Pero entonces lo que siguió fue precisamente esas decisiones radicales. Cuando ya hemos cambiado y estamos en el proceso de cambiar, entonces lo que sigue en nuestro caminar, en nuestra vida, es ir tomando decisiones, pero radicales. Déjeme leerle dos casos muy interesantes aquí en la Biblia. El primero se encuentra ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, a partir del versículo 18 y hasta el versículo 27. Por favor, preste atención para que luego reflexione conmigo en lo que voy a mencionar. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjese, este joven tuvo la oportunidad maravillosa de ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora déjeme leerle otro caso en Primero de Reyes, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento ahora, en el capítulo 19, a partir del versículo 15. Primero de Reyes 19, del 15 al 21. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Mire, quiero que analice estos dos casos. El caso de este joven rico y el caso de Eliseo, que se convirtió en profeta. Cuando Dios les habló a los dos, ambos tuvieron la oportunidad de decidir. Obviamente, esta era una decisión radical. Convertirse en seguidores de Jesús. Uno literalmente en uno de sus discípulos caminando con él, y el otro convirtiéndose en un profeta en lugar de Elías para seguir amonestando al pueblo de Israel. Cada uno de ellos
tuvo que determinar que ese momento cuando Dios les habló era el momento de tomar la decisión. Cuando usted le habla, cuando Dios le habla a usted, cuando Dios nos habla, ese momento en que escuchamos lo que nos dice es el momento de decidir. Créame que cuando Dios finalmente permite que escuchemos con claridad su voluntad, no está dándonos más tiempo para que lo analicemos. Ese es el momento de decidir. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Seguiremos como estamos o seguiremos al Señor? ¿Nos quedamos en donde estamos o vamos en pos de aquello que Dios ha preparado para que vivamos? Esa es la decisión radical que necesitamos tomar como primer decisión. ¿Qué decidió el joven rico? Me gusta como estoy. Fíjese, él sabía que había algo que le faltaba. Por eso buscó a Jesús. Sin embargo, cuando el Señor le dice exactamente lo que le falta, déjalo todo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, en ese momento, él dijo, no, me gusta mi vida, me gusta lo que tengo, me gusta quién soy. Yo prefiero quedarme como estoy. Así que no hizo cambios personales y dijo no a la oportunidad de la decisión radical. Pero tenemos también el ejemplo de Eliseo. Cuando le llama a Dios a través del profeta Elías, él inmediatamente dice, voy a despedirme. Él tenía una yunta de bueyes y lo que hizo es que con la madera de esa yunta hizo una carne asada y sus bueyes los asó y hizo una carne asada, la repartió al pueblo, lo dejó todo y siguió a Eliseo. Así que él se atrevió a hacer cambios personales y a tomar esta gran decisión radical, dejarlo todo y seguir el propósito de Dios. Así que estas son las dos cosas que podemos hacer. Estas son las dos respuestas que podemos darle a Dios cuando nos invita a ser parte de su obra. Estas son las cosas que podemos decidir hoy, en medio de esta contingencia, para nuestro futuro. Porque lo que nos depara el futuro determinará exactamente si estaremos o no en las manos de Dios. Y lo que usted y yo decidamos hoy, en este momento, es lo que determinará nuestro futuro cercano y nuestro futuro final. ¿Qué vamos a hacer? El desafío es, toma una decisión radical. El riesgo más grande, y espero que usted capte el tamaño del riesgo, es quedarnos fuera de los propósitos de Dios. ¿Qué más sabemos de este joven rico? Nada más. Tal vez murió rico, tal vez se casó y tuvo una hermosa familia, tal vez compró grandes propiedades y tuvo grandes empresas, tal vez todo eso, pero la verdad es que no sabemos más acerca de este joven, porque quedó fuera de los planes de Dios, decidió quedarse fuera. En cambio de Eliseo sabemos que se convirtió en uno de los grandes profetas, hacedores de milagros, cosas extraordinarias contra naturaleza, porque aceptó el desafío para su futuro de convertirse en un siervo de Dios. Así que el riesgo más grande es quedarse fuera de los planes de Dios. Mire, si usted conoce de la Biblia, piensa en el rey Saúl, por ejemplo. Él decidió no seguir a Dios. No tomó la decisión radical de obedecer al Señor y se quedó fuera del plan de Dios. Esaú, el hermano de Jacob, él era el primogénito y sin embargo decidió hacer las cosas a su manera y se perdió el plan de Dios. Judas, el que entregó a Jesús, pudo haber sido uno de los 12 que siguió viviendo, desarrollando milagros y extendiendo el Evangelio, pero decidió que no, prefirió vender a Jesús. Pilato, por ejemplo, tuvo la oportunidad de dejar libre a Jesús, pero prefirió lavarse las manos. Se quedó fuera de la historia. El rey Agripa le dijo a Pablo cuando le predicaba el Evangelio, por poco me persuades a ser cristiano. Se quedó fuera de la historia, del cristianismo, de la iglesia y de los que dieron sus vidas para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Y podemos pensar en personas de nuestra época. Tal vez usted es parte de una iglesia, piensa en personas en su propia iglesia que en algún punto del camino dijeron, yo no quiero tomar esa decisión radical. Yo ya no quiero eso para mí. ¿Y dónde están hoy? Tal vez desarrollando sus vidas, teniendo sus empresas, no sé, tal vez ya murieron. Pero se perdieron la maravillosa experiencia de cumplir su verdadero propósito de existir, ser un instrumento en las manos de Dios. Ese es el riesgo más grande si no tomamos decisiones radicales. Mire qué pérdida tan terrible de la oportunidad de vivir para lo que fuimos creados.
El problema también es que todas estas personas que acabo de mencionar que se quedaron fuera, desde el joven rico hasta los de nuestro tiempo, jamás se enterarán de lo que se perdieron. Jamás lo sabrán. Ahora mi pregunta para usted es, ¿usted quiere eso? ¿Usted quiere llegar al final de su vida sin saber de lo que se perdió? ¿O no le gustaría ser parte de los propósitos divinos post pandemia que Dios va a cumplir en el mundo antes de que envíe a Jesucristo de regreso por nosotros? Dé el gran salto, tome esta decisión radical, acepte este gran desafío para su futuro, sea una persona preparada para ser un instrumento, sea un siervo, sea una sierva de Dios, haga los cambios necesarios en su vida, quite los estorbos que le están impidiendo colocarse en las manos de Dios. Todo este tiempo que estamos encerrados, seguramente Dios ha hecho que quitemos cosas de nuestras vidas o ha intentado que las quitemos. Hagámoslo, cambiemos ya, tomemos decisiones radicales y preparémonos a ser un instrumento de Dios en este mundo que tanto necesita conocerlo. Ese es el gran desafío, los grandes desafíos que nos depara el futuro. ¿Los tomaremos o no? Uno último. El último gran desafío que nos depara el futuro es pagar el costo. Porque mire, los cambios que estemos haciendo y decidamos hacer, los grandes ajustes, las decisiones radicales que tengamos que tomar, no solamente van a costarnos a nosotros individualmente, también van a costarle a las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Toda decisión que tomemos definitivamente tendrá un costo. ¿Sabe usted qué le costó al pueblo de Israel que Moisés obedeciera a Dios? Sí, también salir de Egipto, que le azotaran, que le pusieran doble trabajo. ¿Sabe usted qué le costó al padre de Jacobo y Juan que ellos siguieran a Jesús? Quedarse sin sus mejores empleados en la compañía de pesca que tenían. ¿Sabe qué le costó a Saulo seguir a Jesús? Que aquellos de los que formaba parte se convirtieran ahora en los que lo perseguían y lo querían matar. Y así puede usted pensar, ¿sabe qué le costó a Abraham? Dejar su tierra y su parentela. ¿Sabe qué le costó a Noé? Ser señalado como un loco por estar haciendo esa arca. Y cada persona, cada hombre, cada mujer que Dios ha usado, cada vez que tomó la determinación de seguir a Dios y hacer los cambios y ajustes necesarios, le costó a él y a la gente que le rodeaba. Desgraciadamente, este es un desafío que tenemos que tomar en cuenta. El costo que tendremos que pagar. Los cambios personales que usted haga van a afectarlo. Imagínese, si usted decide ser realmente una persona consagrada a Dios, ¿cómo le va a afectar a su matrimonio, a su familia? ¿Cómo va a afectar a su trabajo? Si usted decide ser ya una persona íntegra, ¿cómo va a afectar a sus intereses económicos? Si usted decide ser una persona comprometida con el Evangelio, ¿cómo va a afectarle a sus vecinos y a la gente con la que usted convive? Si usted decide ser una persona fiel a Dios, va a afectar a los demás. Algunos podrán ser beneficiados con sus cambios, pero otros van a ser perjudicados. Y eso implica que usted tendrá que luchar contra corriente. El costo que tenemos que pagar por ser instrumentos en las manos de Dios no es tan sencillo de pagar. La salvación no se compra, pero hay un costo de ser un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús. En el pasaje que leí de Jeremías, si usted recuerda, Dios no solo le dijo lo maravilloso, ¿verdad? Yo desde antes de que nacieras te escogí, te santifiqué, te coloqué como un profeta a las naciones. También le dijo, pelearán contra ti, se levantarán contra ti, harán cosas contra ti. Pero también le dijo, no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Pasarás por muchas situaciones difíciles, pero yo te voy a librar. Yo no sé si esto sea un consuelo o no para usted, pero esta es una gran verdad. Hay un costo que pagar, un costo que tendré que pagar yo, pero también los que me rodean. Porque definitivamente cuando no queremos pagar el costo, entonces no seremos instrumentos en las manos de Dios. No recibiremos las bendiciones que nos tiene prometidas el Señor. Y todas las cosas que sufrimos como esta situación de pandemia no tendrán sentido, no habrán valido la pena. Así que piénselo. Estamos en un momento clave en nuestras vidas. Este es el tiempo para que
enfrentemos estos grandes desafíos que nos depara el futuro. ¿Haremos los cambios personales, los ajustes que tenemos que hacer? ¿Tomaremos las decisiones radicales que nos pondrán finalmente en las manos de Dios? Y aceptaremos, estaremos dispuestos a pagar el costo, no solamente nosotros, sino también que afecta a los que nos rodean, para que finalmente vivamos para los propósitos para los cuales fuimos creados y existimos. Estos son los grandes desafíos que nos depara el futuro. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos donde estamos y nos perdemos todas las maravillas que Dios quiere hacer a través de nosotros? ¿O decidimos valientemente convertirnos en siervos y siervas de Dios? Es lo que usted tiene ahora frente a usted. Los grandes desafíos que nos depara el futuro. Yo no quiero quedarme donde estoy. Yo quiero seguir a Dios. Quiero ser instrumento de sus maravillas. Quiero recordar esas cosas extraordinarias de las que uno es parte. Con carencias, con sufrimientos, con críticas, padecimientos, pero todos valiendo la pena porque son para lo que existimos. Yo le reto, yo le desafío. No se quede fuera de los planes maravillosos de Dios para el mundo en el que estamos. Que esta pandemia haya valido la pena. Que los sufrimientos que ha tenido en su vida, además de la pandemia, tengan propósito y hayan valido la pena. Porque todo lo que vivimos es para que estemos preparados para ser ese instrumento en las manos de Dios. Acepte el desafío. Sea un siervo, una sierva de Dios post pandemia. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que nos estás dando como mundo en este tiempo de confinamiento. Gracias por tu palabra que no deja de correr, que sigue predicándose, que sigue llegando a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu que nos hace un llamado directo. Hoy, Señor, te ruego que este mensaje realmente llegue a muchas personas, a muchos corazones, especialmente a aquellos que tú estás invitando a ser un instrumento. Por favor, Señor, que tu palabra sea tan directa que podamos saber que fue para nosotros y que no nos quede más remedio que tomar una decisión. Pero mi oración, mi Dios, es que la decisión sea decirte, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, yo voy. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta situación, por esta experiencia y las experiencias que estamos viviendo. Cumple tu propósito a través de ellas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga y espero que podamos encontrarnos nuevamente la próxima semana en este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Que esté muy bien.